Sí, mira, la verdad es que yo nunca había visto a la literatura de José Revueltas como literatura negra. Me llama la atención, creo que es interesante tu reflexión. Lo vería incluso como un hallazgo, no recuerdo haber visto nada al respecto. Yo fui muy amigo de Revueltas, era amigo de mi padre y de mi madre, todos pertenecían a la militancia comunista, de tal manera que lo conocí desde muy joven, y muy joven yo, él era de 14, efectivamente, de la generación de Paz, de Rafael Solana, de Fran Huerta, la generación Taller, y, y leí Los Muros de Agua como una novela política, que curiosamente va a culminar el ciclo con enlatando otra novela política de cárcel, de prisión. El ciclo completo en la vida de Revueltas es eso. Pepe teorizó mucho sobre el marxismo. Allí está, por ejemplo, el proletariado sin cabeza, el ensayo por un proletariado sin cabeza. Dejó libros sobre cine e infinidad de textos de orden político. Transitó de un comunismo stalinista a un comunismo democrático, libertario, a un comunismo leninista, en fin, es interesante la vida política de José Revueltas. Ha sido analizado más como un escritor político. Sus biógrafos como Evodio Escalante o como Álvaro Ruiz Abreu, que me parece que son los que mejor se han acercado a él, lo han analizado desde esa perspectiva. Pero ahora que lo dices, es cierto, el mundo de los errores es un mundo sórdido, bajo, el bajo mundo mexicano. Sí, él se preocupó por el campo en algunos cuentos. Finalmente pues, era de Durango, un pueblo muy pequeño y horroroso además. Yo lo visité allí alguna vez. El pueblo, no a él siempre lo vi en México. Y creo que es uno de los escritores más valiosos, que representan incluso política y estéticamente un alto nivel de libertad y una gran preocupación por la forma. Sin embargo, el contenido, el querer dar el mensaje, el querer dejar en claro su lucha política, de pronto pues resultaban un poco una mordaza para él. Cuando se veía en él la presencia de la Biblia o de Dostoyevsky, por ejemplo, uno veía la grandeza de Revueltas. Creo que es un escritor que tendría que ser mejor analizado y sin duda, ahora que se cumpla los 50 años de los errores, los que algunos llamaron las erratas, porque la primera edición venía fatalmente plagada de ratas. José Revueltas dijo que eso era culpa de un estalinista y el estalinista había sido ni más ni menos que Augusto Monterroso. Tito Monterroso fue el que estudió la edición. Le pregunté y él me dijo que no, que había sido en todo caso descuido. Pero bueno, a Revueltas lo estamos redescubriendo muy lentamente. Revueltas en vida nunca llegó a una primera y a una segunda edición. Es muerto, que era, y su familia, concretamente su hija Andrea, se preocupan por hacer las obras completas. Y aún así sigue siendo un escritor muy citado, es como la definición de clásico, ¿no? Es aquel que es muy citado y nadie ha leído. Y entonces se ve poco a Revueltas, se ve poco a Elena Garro, que es sin duda la mejor escritora que ha producido el siglo XX mexicano, y nos hemos llenado de basura, nos hemos llenado de gentes que tienen una cercanía con el poder permanente. Y esto a mí me parece muy riesgoso para el desarrollo de la literatura mexicana y la correspondiente apreciación que se tiene en otros países, en Estados Unidos concretamente. Yo empecé a descubrir los valores de Rulfo a través de Luis Leal. Luis Leal era un hombre que había pasado la mayoría de su vida en Estados Unidos.
Es decir, era norteamericano, ¿no? Aunque él se identificaba a sí mismo como chicano y conservaba el sentido del humor muy mexicano. Hay cosas que no se pueden, no se escapan nunca, ¿no? Recuerdo alguna conferencia en Chicago donde él habló, parafraseando a Alfonso Reyes de México en una nuez, y él habló de México en un piñón, y sacó, porque una conferencia muy pequeña, y sacó un piñón, lo mostró, y empezó a hablar de la historia literaria de México. Entonces yo creo que son momentos oportunos para reestudiar, analizar a muchos escritores. México tiene una gran ausencia de crítica literaria. Y si antes la crítica académica norteamericana ayudaba a revalorar, aunque se entraba mucho en el lugar común, es decir, esta idea del feminismo, ¿no? Y esto fue como una necedad. Lo hemos discutido en 1000 lugares, con hombres y con mujeres, y nosotros hemos pensado, no todos, claro, desde luego, en que la literatura se estudia como fenómeno en sí mismo, no si es de un hombre o de una mujer, si qué le añade o qué le quita, si es de una mujer o es de un hombre. Entonces, bueno, pues simplemente lo que tenemos que criticar es la falta de oportunidad que tienen las mujeres, el machismo, leyes injustas, una historia o una serie de religiones que siempre oprimen a la mujer. Pero vea la literatura de esta perspectiva, que uno no puede escribir sobre una mujer en primera persona porque no ha tenido regla o no ha tenido ningún embarazo. Pues es exactamente igual al revés. Una mujer no puede sentir lo que siente uno cuando se excita, porque se excita de maneras distintas. En fin, yo creo que es una oportunidad para rehacer y pensar que en México el gran ausente es la crítica literaria. Y por desgracia la crítica literaria seria que se hace en México se hace en las aulas y por regla general no llega al gran público. Uno ve los suplementos, ve las revistas y sí se encuentra alguna cosita que vale la pena, pero en términos generales uno mismo tiene que encontrar los valores del libro y del autor, y en ese sentido creo que es la oportunidad. Claro, también se festejará Paz, coincide también su cumpleaños, y no hay duda de que será mucho más glamoroso, y que las autoridades, la burocracia cultural, que es de una enorme estupidez en México, y yo creo que en todas partes del mundo, y que repercute en las universidades, pues definitivamente se van a clavar sobre Paz, y harán de lado a un escritor que merece ser analizado, y quién sabe de la poesía de Revueltas. Tiene. Yo conservo incluso hasta un disco de poesía de Revueltas. Tengo aquí en el Museo del Escritor una gran cantidad de objetos y fotografías y primeras ediciones firmadas hasta 2 o 3 veces porque lo obligaban en los momentos en que nos emborrachábamos a que lo hiciera por broma. Y bueno, pues me parece muy bien incluso analizarlo desde esa perspectiva. No lo había visto así. Para mí será interesante volverlo a ver.